Padre, te damos gracias, bendito Rey, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia para con nosotros, Señor, por tu fidelidad y tu paciencia, Señor, para con nosotros, Rey Santo, Señor. Que aún, Señor, esperas en nosotros, Señor, que nos levantemos, Señor, que quitemos todo yugo de pecado, Señor, que nos asedia, Rey. Señor, tú colocas el querer como el hacer, Señor. Tú anhelas y deseas, Señor, que nosotros caminemos, Señor. Tú aún haces esa obra poderosa en nuestras vidas, Señor, para que vayamos adelante. Nos fortaleces, Señor. Nos llenas con tu Santo Espíritu, Señor, para que vayamos adelante, Señor, y hagamos esa obra, Señor, encomendada al Rey Santo, Señor. Señor, bendito Rey. Te damos gracias, Rey Santo, Señor. Te damos gracias, Señor, por esa escogencia que hiciste en nuestras vidas, Rey, desde antes de la fundación del mundo, Señor. Gracias, Rey Santo, Señor, porque nos escogiste y nos hiciste llamados especiales, Rey Santo, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, bendito Rey, Señor, porque tus pensamientos, Señor, son más altos que los nuestros, Señor, y tus caminos más altos que los nuestros también, Rey Santo, Señor. Somos hombres, somos polvo, Rey. Y, Señor, guíanos por medio de tu palabra, Señor, por medio de tu Santo Espíritu. Guíanos, Rey, porque así como inspiraste tú la palabra, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, Señor, seguirás, Señor, bendito Dios, hablando por medio de ella, Señor. Y seguirás, Rey Santo, rigiéndote en tu palabra, Rey Santo, Señor. Es solamente, Señor, que el Santo Espíritu de Dios traiga la revelación, traiga el entendimiento y la comprensión, Señor, acerca de algunas cosas, Señor, que se han tomado, Señor, y se han hecho en una forma legalista, Señor, bendito Rey, Señor. En una forma sin entendimiento, sin revelación, Rey. Señor, bendito Rey. Gracias, Rey. Gracias te damos, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Te damos gracias, Señor, por ser, Señor, bendito Dios, nuestro Señor, nuestro libertador, nuestra torre fuerte y nuestro pronto auxilio, Señor. El que levanta nuestra cabeza, Señor, y que de lo vil, de lo menospreciado, de lo que no es, Señor, de lo débil, Rey, nos llamaste, Señor, para hacer tu obra, Señor, a fin de que nadie se jacte en tu presencia, Señor. Gracias, Señor. Te pedimos, Santo Espíritu de Dios, que traigas la comprensión, que traigas el entendimiento, Señor, que traigas la sabiduría, que traigas el conocimiento, Señor, a tu palabra, Señor, y que tu palabra no vuelva vacía, Señor, sino que haga la obra para la cual tú la envías, Señor, y que seamos edificados por ti, Padre, porque si Yahvé no edifica, en vano edifican los edificadores, Rey. Edifícanos, Señor, y que tu palabra corra y sea glorificada.
en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Te lo pedimos, Rey Santo, Señor. Amén y amén. El Señor los continúe bendiciendo, mis hermanos. Y hoy estaremos trabajando un tema que es un poquito difícil de entender para que a algunas personas que todavía viven en la costumbre evangélica, y sea el Señor trayendo el entendimiento, como lo orábamos, como pedíamos al Señor que trajera ese entendimiento, esa comprensión. Y digo la costumbre evangélica, hermano, porque como dice la palabra de Dios en Proverbios 4:18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día sea perfecto. Y esto es lo que el Señor nos lleva, mis hermanos, a que esa senda nuestra, la senda de la iglesia, crezca. Es como la luz de la aurora, que va de aumento, ¿sí? En aumento, o sea, hasta que el día sea perfecto. Así como la luz es muy poca en la aurora y va creciendo la luz, así va creciendo la revelación, así va creciendo la manifestación del Señor en nuestras vidas, mis hermanos. Y no podemos detenernos, no podemos detener la luz sigue. Si nosotros nos detenemos, pues corremos ese riesgo de quedar en esa costumbre evangélica, mis hermanos. Y hoy vamos a estar hablando acerca de la mujer en el ministerio, de la mujer en la iglesia, de la mujer en la palabra de Dios. Y hay dos citas que el apóstol Pablo habla y que son muy, muy contundentes para la mujer, en este sentido de que el apóstol Pablo habla en 1 Corintios capítulo 14, y déjeme decirle que el capítulo 14 de Corintios está hablando sobre el hablar en lenguas y sobre la profecía. Y el Espíritu Santo dice que da los dones a quien quiere y como Él quiere. O sea que no pide permiso a los hombres para dar estos dones espirituales. Y el apóstol Pablo en el versículo 34 dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les permito hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en sus casas a sus maridos, porque es indecoroso que la mujer hable en la congregación. Y nosotros podríamos estar hablando de que la iglesia de Corinto era una iglesia carnal, y de verdad que sí lo era. Sí, y había mucha confusión. Si usted los mira en el primer capítulo de 1 Corintios, ahí se habla de la carnalidad en que ellos andaban, pero tenían todos los dones espirituales. Y cuando estamos hablando de iglesia, estamos hablando de tanto de hombres como mujeres, como lo dice el apóstol Pablo aquí. Pero el apóstol Pablo está diciéndoles que no permite que las mujeres hablen en la congregación, sino que se sujeten. Pero si el Espíritu Santo de Dios toma a una de estas mujeres para hablar en lenguas y después venga la profecía, ¿cómo decirle que no puede hablar? Entonces aquí vemos que la situación en Corintio era una iglesia carnal, y quizás estaban preguntando las mujeres, que el apóstol Pablo le dice a ellas que deben de callar y que deben de preguntarle a sus esposos allá en sus casas. La segunda cita bíblica que nos habla aquí en Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 9. Nos dice la palabra: asimismo que las mujeres se atavíen de ropas decorosas, con pudor y modestia,
no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Las mujeres aprendan en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñe, ni ejerza dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en la transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Este es el segundo punto que nos habla el apóstol Pablo acerca de la mujer, y vuelve y dice que la mujer debe de estar sujeta. En el versículo 11 nos dice: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Y después le dice en el versículo 12: porque no permito a la mujer enseñar. Y después hay una coma: ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y volviendo a 1 Corintios 14, 34, nos dice la palabra: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y entonces nos tendríamos que ir a la ley, y tenemos en cuenta que Génesis es parte de la ley, son los 5 libros de la ley, de la Torá. Y en Génesis, cuando Adán y Eva han comido del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, que el Señor les dijo que no comiesen, entonces cuando el Señor estaba hablando, les estaba hablando a ellas, en el capítulo 3, versículo 16, el Señor le habla a la mujer y le dice: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Dice una parte: tu voluntad será sujeta a tu marido. En la Nueva Traducción Viviente nos dice el versículo 16: luego le dijo a la mujer: haré más agudo el dolor de tu embarazo, y con dolor darás a luz, y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Entonces, mis hermanos, aquí nos está hablando ya en una posición donde la mujer queda una posición en jerarquía, porque en la creación tanto el hombre como la mujer no tenían uno poder sobre el otro, están en el mismo nivel. Y tengamos en cuenta que Adán y Eva en el Edén era una creación espiritual, no era una creación carnal, sino una creación espiritual, en el sentido de que ellos andaban en el espíritu y caminaban en el espíritu. Cuando el Señor los visitaba y todo ello, y le daba las órdenes y le daba las enseñanzas a Adán, por ejemplo, de labrar la tierra y de cuidarla. En esas otras visitaciones que el Señor le dice: colócale los nombres a los animales. En esa visitación donde Él dice: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. El hombre era un hombre espiritual que obedecía a lo que el Señor le hablaba. Y aún cuando lo durmió y le sacó de su costado la costilla de la cual fue formada Eva, Él proclamó, Él hizo una proclama. Él hablaba y Él profetizaba. Y en el capítulo 2 de Génesis, versículo 24, nos dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre,
y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces aquí podemos entender esa proclamación que Adán hace, y debemos de entender aún esto de que el que dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne es algo espiritual. Esa unidad que hace Dios y esa proclamación que hizo Adán en el espíritu, hasta aún, hermanos, si nosotros miramos en Efesios capítulo 5, esta proclamación la toma el apóstol Pablo. Versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, al cual es su cuerpo y él su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo a una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Entonces, mis hermanos, aquí igualmente el apóstol Pablo está hablando algo interesante, y esto es lo mismo que el Edén. Y entonces está diciendo: someteos unos a otros en el temor de Dios. Adán y Eva en el Edén, mis hermanos, tenían el temor de Dios, y todos dos estaban sujetos al Señor. Todos dos estaban en la misma jerarquía. Tan solo, como les digo, que la mujer accedió a su pecado y el Señor ya decretó algo allí para la mujer. Por eso dice, aún el apóstol Pablo está diciendo: se sométanse uno al otro en el temor a Dios. Y dice aquí: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, el cual es su cuerpo y él es su Salvador. Entonces el apóstol Pablo se está refiriendo hacia la ley, hacia lo que la ley dice ahora, lo que estipuló el Señor allí en el Edén. El marido es la cabeza de la mujer. O sea que la mujer no se puede enseñorear del varón, sino que la mujer y el varón van a estar sujetos en el temor de Dios. Pero si nosotros miramos eso en el mundo, pues hermano, eso es algo muy diferente. Y más con todos estos movimientos de ONGs donde levantan a la mujer, por ejemplo, este movimiento, el Día de la Mujer, y todo ello para exaltar y levantar a la mujer por encima del varón, y que la mujer pueda aún pisotear al varón. Este es un movimiento, ¿sí?, en contra de lo establecido por el Señor. No por nosotros, mis hermanos, no por los hombres, establecido por el Señor. Y déjeme decirle, la mujer creyente que todavía tiene este pensamiento de que no nos debemos de dejar de los hombres, entonces hay dos puntos que debemos de tener en cuenta.
es una mujer todavía carnal y no ha llevado la cruz, no ha muerto, no ha estado crucificado juntamente con Cristo, no ha resucitado, no ha nacido del Espíritu. O segundo, ha sido muy dañada por los hombres. Y esto es lo que casi generalmente, hermano, la mujer, desde ese punto de vista que el Señor colocó a la mujer en el antiguo pacto, vemos cómo la mujer ha sido ya un objeto, tanto así que en los mandamientos de la ley de Dios la toman como un utensilio, óigalo bien, un utensilio de la casa de su prójimo. En Éxodo 20, versículo 17 nos dice: no codicies la casa de tu prójimo, no codicies la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su burro, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. Y entonces aquí estamos viendo el conglomerado de lo que le pertenece a su casa de este prójimo. Y hermanos, vemos cómo la mujer fue muy menospreciada en el antiguo pacto. Y tanto así que en Mateo 19, mis hermanos, se levantan los fariseos y vienen a preguntarle al Señor acerca de darle carta de repudio. Oye, no es de divorcio, sino de repudio a la mujer. En el versículo 3 nos dice: entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondió, les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Esto es muy tremendo, mis hermanos, porque aún los mismos discípulos están con ese pensamiento legalista, o sea, de que Moisés las había permitido, ¿sí? Les había permitido el divorcio por la dureza de sus corazones, el repudio. Pero al principio no fue así, le está diciendo el Señor. Y a sus discípulos que les dice, si así es la condición del hombre, no conviene entonces casarse. O sea, tenían esa posibilidad, ellos, aún los discípulos, tenían esa posibilidad de repudiar a su mujer en un momento dado. Pero con el Señor la cosa sería diferente. En la ley del Señor, en el caminar con el Señor, entonces le está dando un valor a la mujer, no como un objeto más de su casa, donde se podría codiciar, sino que le está dando un punto. Aún el Señor dice: oíste que fue dicho,
no adulterarás, mas yo os digo que cualquiera que desee una mujer en su corazón ya ha adulterado. O sea que le está dando un lugar también a la mujer. Y de que el caminar con el Señor, el discipulado con el Señor es algo totalmente diferente, ¿sí? Donde ya la ley de Moisés es una, donde el objeto de la ley de Moisés, como dice el apóstol Pablo, es el ministerio de la condenación, el ministerio de muerte. ¿Por qué? Porque te acusa, porque te juzga. Entonces, el Señor está diciéndoles aquí que Moisés había permitido el hecho de repudiar a su mujer, pero era por la dureza del corazón del hombre. Pero en Cristo Jesús, hermanos, nos cambian este corazón de piedra en un corazón de carne. Entonces la condición de la mujer, el Señor la va levantando. Aquí la va levantando porque aún a la mujer adúltera también hicieron esto para tentarle, para ver si caía en sus hazañas. Como dice la palabra, dice que los fariseos se acercaron y trataron de tenderle trampa. Asimismo fue con la mujer adúltera, a ver si iba a violar la ley de Moisés o si iba a permitir que a esta mujer, que debían de haber traído también al varón, no solamente a la mujer, y ahí vemos cómo entonces la ley de Moisés no está siendo cumplida como tal, sino que solamente traen a esa la mujer, como si la mujer fuera la culpable. Entonces la están trayendo a ella, mas al hombre no lo trajeron. Y entonces el Señor está diciéndoles, si alguno está libre de pecado, tire la primera piedra. Entonces estamos viendo que el Señor no ha equilibrado bien, o sea, no equilibraron ellos bien el juicio, sino que trajeron solamente fue a la mujer. Y por eso les dice, si alguno esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y entonces el Señor, todos se van y no pueden tirarle piedra a la mujer porque sus conciencias los acusan. El Señor le dice, mujer, ¿quién te acusa? Nadie. Yo tampoco te acuso, pero vete y no peques más. Entonces este es el punto, mis hermanos. Vemos cómo en el antiguo pacto y aún en el tiempo del Señor Jesús, la mujer estaba en una condición relegada, pero el Señor empieza a levantar a la mujer. Y podemos observar aquellas mujeres que le ayudaron al ministerio. Lo podemos mirar en Lucas capítulo 8, versículo 1 en adelante. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Entonces podemos ver que aquí se está incorporando la mujer aún en el servicio al Señor. Y en el antiguo pacto nosotros vemos algunas mujeres que son levantadas, y en la genealogía del Señor Jesús aparecen unas mujeres que las nombran como tal. Y nosotros tenemos que entonces mirar a aquellas mujeres como María, mis hermanos, una mujer que dejó las cosas que ella tenía ya propuestas, ya estaba desposada con José, se le habían pagado la dote, todo el requerimiento de una mujer ya comprometida para matrimonio. Y entonces nos muestra en Lucas capítulo 1, versículo 26, cuando viene el ángel Gabriel a anunciarle a María el hecho de que Dios la había escogido a ella. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea,
llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Esto es muy tremendo, mis hermanos, de una mujer que estaba próxima para matrimonio y ella despreciar todo lo que podría venírsele por causa de la ley, porque también hasta podría ser apedreada, porque había concebido en fornicación, porque igual al Señor Jesús le dicen los fariseos: nosotros no somos hijos de fornicación. Le estaban diciendo que él había nacido, era de una fornicación. Y hermanos, entonces vemos cómo el Señor empieza a trabajar con la mujer, empieza a obrar con aquellas mujeres, y vemos en su ministerio cómo había mujeres que le ayudaban. Y entonces nosotros preguntamos cómo el apóstol Pablo, que es un apóstol de la gracia, dice que las mujeres callen en la congregación porque no les permito hablar, sino que estén sujetas, como también a la ley lo dice. Igual también cuando allí está diciéndoles, allí le manda la carta a Timoteo y le está diciendo a Timoteo que las mujeres, que no les permito a las mujeres enseñar ni que ejerzan dominio sobre el hombre. Entonces, esto nosotros tenemos que irlo entendiendo, porque el Señor está levantando a las mujeres y no puede ser posible que el apóstol Pablo las esté sometiendo otra vez como lo dice la ley. Aquí él lo dice, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Entonces, si vemos que fueron mujeres que caminaron con el Señor y estuvieron ayudándoles a ellos, y aún en la resurrección, el Señor le dice a María Magdalena, la envía a ella a hablarles a los discípulos de su resurrección. Y eso lo podemos mirar en Juan capítulo 20, versículo 16 en adelante. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Podemos decir que es una enviada. ¿Y qué quiere decir la palabra apóstol o apóstolos? Enviado. Entonces podemos mirar, mis hermanos, que
El Señor da las buenas nuevas por medio de una mujer. Y con gozo y alegría. Porque ellas iban con gozo y alegría porque ellas fueron corriendo a Sí, decirle, a entregar las buenas nuevas a sus hermanos. Mira, hermana, que es importante porque en el capítulo 20, versículo 1, sobre la resurrección, que estaban las mujeres porque ellas habían ido primeramente y cuando encontraron la tumba abierta. Y entonces fueron corriendo a avisarle a los discípulos, y en eso fue Pedro y Juan, y vieron la tumba y vieron sus vestiduras del Señor, pero ellos volvieron, y esta María Magdalena ya se queda, y es cuando el Señor le dice, ve y diles. Entonces es importante, mis hermanos, que la obra de las mujeres, entonces nosotros tenemos que desmenuzar esto que el apóstol Pablo habló hacia las mujeres en la iglesia, mis hermanos. Y entonces en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 8 en el adelante, nos está hablando sobre los requisitos de los diáconos. Y entonces nos dice, versículo 8. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Entonces, mis hermanos, aquí en los requisitos del diaconado incluyen a la mujer en el servicio, ¿sí? Entonces, dice aquí en el versículo 10, dice, y estos también sean sometidos a prueba primero, o sea, el diaconado, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Y a la mujer entonces le está diciendo que sea honesta, no calumniadora, sino sobria, o sea, estar entendida en sus 5 sentidos espirituales, fieles en todo. Entonces es importante que nosotros vamos entendiendo la calidad de mujer que el apóstol Pablo habla acerca de un servicio en el diaconado. Recordemos que los apóstoles en Hechos 6 de los apóstoles, allí escogieron a los 6 diáconos para que ayudaran a servir a las mesas, mientras que ellos se dedicarían a la oración y a la palabra, donde nos dice que y crecía la palabra y crecía el número de discípulos. Y entonces fueron escogidos hombres llenos del Espíritu Santo en sabiduría, a quienes los apóstoles les iban a encomendar la función de repartir el alimento. Y entonces escogieron a varones llenos de fe, llenos del Espíritu Santo, que pudieron hacer esta labor. Y mis hermanos, entonces, si los primeros apóstoles escogieron hombres así de esta calidad, el apóstol Pablo ya está dando un alineamiento a Timoteo de quiénes son los diáconos, cómo deben de ser los diáconos, y entre ellos colocan a las mujeres. Ahora, también en el servicio del apóstol Pablo hubieron mujeres, y vamos a mirarlas. En el capítulo 16 de Romanos, el apóstol Pablo está dando unos saludos personales, y en su carta escribe, por ejemplo, en el versículo 3 nos dice: Saludá a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Hermanos, y acordémonos que en Hechos 17, 18, Aquila y Priscila, pero fíjese que el apóstol Pablo coloca primero a Priscila, a la mujer, y después a Aquila, al varón. Y
nosotros vemos esta pareja que ayudó a Apolos para encaminarlo más allá, o sea, esta pareja le enseñaron a Apolos, porque él solamente sabía hasta el bautismo de Juan el Bautista, y entonces le hablaron de Jesucristo, y después de esa enseñanza que le dio esta pareja, Apolos fue un poderoso en el evangelio para la predicación. Entonces aquí aún el apóstol Pablo está diciéndoles que en los cuales ellos expusieron sus vidas por el apóstol Pablo, y que todas las iglesias de los gentiles lo saben. Entonces en el versículo 6 también nos habla el apóstol Pablo de una mujer. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Ahí está, son mujeres. ¿Cómo trabajaron ellas? ¿Cómo ayudaron? Si nosotros vemos a Aquila y Priscila, los cuales ellos estuvieron en el evangelio, ayudando en el evangelio, y vemos en el versículo 7. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, y que también fueron antes de mí en Cristo. O sea, aquí nos hablan de que Andrónico y Junias, una pareja, también tenían un apostolado. Se habla de ellos así en esa forma, y que fueron antes del apóstol Pablo, y que los apóstoles conocían a esta pareja por la obra que estaban haciendo juntos en el ministerio. En el versículo 12 también nos habla de dos mujeres. Saludá a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajaban en el Señor. Saludá a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Ahí está, los trabajos que hacían estas mujeres, mis hermanos. Entonces es como algo contradictorio que el apóstol Pablo escribiera esas cosas así, pero si en el ministerio le ayudaron a él, ¿cómo es que el apóstol Pablo excluye a las mujeres así? Entonces tenemos que tener en cuenta algo, mis hermanos, que una mujer o un hombre carnal son peligrosos. De verdad que sí. Y nosotros lo podemos mirar en Gálatas 5, del versículo 16 en adelante hasta el 22, el Señor dice que los que practican las obras de la carne no heredarán el reino de los cielos. Entonces, tanto un hombre carnal, hermano, es un descrédito para el evangelio de Cristo Jesús, así como también la mujer carnal. Y nosotros hemos podido ver tanto hombres como mujeres que están predicando el evangelio y son bien carnales, y hasta pueden formar problema y pueden formar alboroto, ¿sí? Tanto dentro de la iglesia y hasta formar divisiones, tanto el hombre como la mujer, así como por fuera también, aún en sus mismas casas, no dar testimonio de nada, porque un hombre o una mujer carnal no dan testimonio delante de sus familias, no dan testimonio en las empresas, en donde se muevan, aún en la iglesia. Entonces, mis hermanos, de esto es lo que el apóstol Pablo está hablando. De esto es lo que está hablando el apóstol Pablo acerca de la mujer. Entonces, una mujer carnal no puede ser de esta forma. Y nosotros podemos ver unas mujeres ahí en Filipenses capítulo 4, versículo 2, nos están hablando de unas mujeres que están en el servicio del Señor y están teniendo inconvenientes. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Ahí podemos ver, hermanos, que estas dos mujeres no se ponían de acuerdo. Estaban en desacuerdo en algunas cosas, y entonces le pide al Señor que las ayude a ellas, porque ellas combatieron en el evangelio, o sea, fueron mujeres que estuvieron trabajando en la expansión del evangelio a los gentiles, y entonces
Esto es el inconveniente que el apóstol Pablo nos está hablando acerca de una mujer carnal. Una mujer carnal tiene mucho inconveniente. Igualmente un hombre carnal también tiene mucho inconveniente. Y entonces en Gálatas nos habla el apóstol Pablo. Capítulo 3, versículo 27 nos dice la palabra. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Entonces, mis hermanos, aquí nosotros tenemos que entender sobre este bautismo que nos habla. Recuerdan que en el tema sobre los bautismos había una dificultad para entender de qué era lo que estaba hablando el apóstol Pablo. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. O sea, nos está hablando y podríamos decir, ¿es un bautismo en agua o es un bautismo de nacimiento de nuevo o es un bautismo en el Espíritu Santo? ¿Qué sería? Entonces aquí nos está diciendo que habéis sido bautizados en Cristo, o sea que hemos nacido de nuevo, hemos sido sumergidos en Cristo, hemos sido introducidos. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces nos está diciendo en el versículo 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, o sea, nacido de nuevo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. La palabra de Dios allí en 1 Corintios capítulo 6, versículo 17 nos dice. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces aquí es la parte que nosotros tenemos que entender. Todos hemos nacido de nuevo, pero hay carnalidad. ¿Sí? Hay carnalidad y nosotros necesitamos entender entonces que cuando nosotros, nos dice el apóstol Pablo, que en Cristo Jesús ya no hay judío ni griego, y entonces nos está diciendo a nosotros acerca de esta situación con respecto a la ley. Mis hermanos, de nosotros como creyentes en Cristo Jesús, colombianos, no griegos, sino colombianos gentiles, que nosotros no debemos de llevar la ley de Moisés, ¿sí? De circuncidarse, de hacer las fiestas y todo ello, ¿sí? Después dice que no hay esclavo ni libre, y aún el apóstol Pablo le habla a Filemón por su esclavo Onésimo, que él lo evangelizó en las prisiones. Entonces aún le dice, aún si él te debe algo, pues tú me debes más, entonces cóbratelo de allí. Y entonces se está tratando de trabajar esta división del esclavo y el libre. No hay varón ni mujer. Y entonces aquí está el punto. Si no hay varón ni mujer, ¿por qué el apóstol Pablo dice que la mujer no debe hablar en la iglesia, no debe enseñar, no debe hacer esto? Y entonces él se refiere a aquellas mujeres que todavía están en la carne, porque nos está llevando, el apóstol Pablo nos lleva a un lugar, así como él lo dice en Gálatas 2:20, que está crucificado con Cristo y que ya no vive él, sino que Cristo vive en él. Y que lo que él le resta de vivir las cosas de la carne, las vive en la fe de Cristo Jesús, hermano. Entonces, aquí nos está hablando el apóstol Pablo de un caminar en Cristo Jesús, así como el Señor lo dijo en Lucas 9, que nos dice que el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y entonces el seguir es para estar crucificado juntamente con Cristo. El seguirlo es para morir y resucitar, el nacer del Espíritu.
Entonces una persona en el espíritu es algo totalmente diferente, porque el Señor nos dice ahí en Romanos 8:14 que los que son guiados por el Espíritu Santo, ¿sí? Estos son hijos de Dios. Entonces allí es donde podemos ver que no hay diferencia entre judío ni griego, entre esclavo ni libre, ni entre varón ni mujer, ¿sí? Sino que todos nosotros somos uno en Cristo. Entonces, mis hermanos, el Señor, debemos de entender que cuando nosotros estamos hablando entre espirituales, óigalo bien, dice que cuando el espiritual juzga, pero no es juzgado de nadie. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el hombre espiritual, la mujer espiritual, está dando un consejo, y si me lo está dando a mí, yo en el espíritu recibo ese consejo y sé que es cierto y que viene de parte de Dios, ¿sí? Y entonces ahí yo no tengo que refutar diciendo que voy a pedirle al Señor confirmación, como aquel tiempo que mi pastor me dijo a mí que el Señor le había dicho a él que era necesario que me independizara de mi papá y de mi mamá. Y entonces yo carnal le dije, pues pastor, voy a decirle al Señor que me confirme por qué debo de independizarme. Y realmente el Señor me mostró unas situaciones muy tremendas que yo le dije al Señor, Señor, cuando me desocupe en mi apartamento, Señor, porque yo lo tenía alquilado, entonces me independizaré. Nomás fue que yo haberle dicho eso al Señor cuando los inquilinos me dijeron que iban a entregar. Y entonces y pues el contrato no había terminado y ellos me dijeron, ¿cómo hacemos? Y yo le dije, no pasa nada porque sé que es una respuesta del Señor. No tienen problema para nada. Entonces esto es el punto. Cuando yo estoy carnal, pido, óigalo bien, pido señales, pido que el Señor me confirme lo que me dice mi pastor, que es un hombre espiritual. Entonces, cuando nosotros andamos entre espirituales, sé que es verdad por una cosa y por la otra. Entonces, es importante que nosotros nos elevemos, hermanos, en el sentido de seguir subiendo los peldaños, seguir llevando la cruz. El hermano, la hermana que todavía no han llevado la cruz, no están llevando cruz, mi consejo, empiecen a tomar la cruz y empezar a morir a los deseos carnales, morir al mundo, morir a sus pasiones, a sus deseos, y que tu deseo sea el Señor Jesús. Que sea tu deseo servirle al Señor, porque, hermano, tanto el hombre como la mujer tienen huellas digitales. Y si el hombre y la mujer tienen huellas digitales, pues es porque fuimos elegidos y tenemos un propósito, tanto la mujer como el hombre. Y es importante entonces que nosotros podamos entender este aspecto, que si tenemos una huella digital es porque tenemos un propósito. Y óigalo bien, el Señor allá nos conoció en nuestro espíritu, y nuestro espíritu, hermanos, no tiene sexo. Es nuestro estuche el que tiene sexo, por decirlo así, pero nuestro ser espiritual, por eso es que nos dice, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y déjeme decirle, tanto el varón como la mujer son la iglesia, y la iglesia es la que se va a casar con Cristo. Entonces, allí, ¿cómo hacemos los varones que nos vamos a casar con Cristo? ¿Cómo lo podemos entender? Lo podemos entender es como iglesia, como la iglesia del Señor, la amada del Señor que se va a casar con Él. Sí, mis hermanos, y pues tenemos a nuestra hermana, a nuestra colaboradora, para que nos comparta algo de su experiencia en Cristo Jesús. Sí, hermanos, cuando el Señor me llamó, así mayorcita, me llamó y entonces el Señor me dio la sé por la palabra y me puse a leer y leí todo lo que habían hecho las mujeres.
Entonces, cuando llegué al libro donde Pablo dice que las mujeres callen, entonces yo me levanté y dije, Señor, pues si nosotros tenemos que callar las mujeres, entonces no hay más. O sea, no había entendido, no hay más, no tenemos por qué hablar, solo hacer un acto de presencia y no más. Dije, no, esto no es así. Mejor me quedo en la casa. Mejor me quedo en casa. Pero ya el Señor lo va llevando a uno a un entendimiento, el Espíritu Santo le va dando esa madurez y ese entendimiento y esa comprensión de que es en el Espíritu que debemos estar como mujeres de Dios. Entonces ya la cosa cambia, ya le cambia a uno, esos conceptos caen, porque la misma palabra los tira a tierra. Así que allí les cuento este pedazo. Así que también ánimo a todas las mujeres que estamos en los caminos del Señor, a levantarnos en el Espíritu, a dejar carnalidades, a dejar una cantidad de cosas que nos resta, porque tenemos una importancia en el cuerpo de Cristo, que fue lo que el ministro estuvo enseñando hoy a través de la palabra, lo que le dio el Espíritu. Entonces, vamos adelante, vamos a vestirnos con ese vestido de novia que el Señor quiere que se vista la iglesia. Así que Dios las bendiga y el Señor las siga fortaleciendo y las vaya ayudando en toda la comprensión que se necesita. Entonces el Señor, a través de Proverbios 31, el Señor hablaba de la mujer virtuosa. Entonces me puse a leer. Me puse a leerla y yo dije, ay, no, mira cómo el Señor exalta en Proverbios 31 a la mujer. Y dice que considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Y dice también, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Entonces estas cosas a mí me ayudaron mucho en el concepto de la mujer, ¿sí? En el concepto de la mujer espiritual. Y dije, y la mujer también trabaja. Y la mujer ayuda a su esposo, porque uno cuando está afuera y no está en el Señor, uno divide las cosas. Bueno, yo gano esto y usted gana la mitad para esto y la mitad para otro y lo otro me lo guardo. Pero en el Señor vemos cómo en Proverbios el Señor nos ayuda y nos muestra cómo es una mujer en Cristo Jesús andando en el Espíritu. Y por eso en Proverbios 12 nos dice, 4 nos dice, la mujer virtuosa es corona de su marido. Mire qué honor. Dice, pero también dice en otro pedacito que ahí dice, mas la que lo avergüenza es como podredumbre en sus huesos. Para que nosotros tengamos cuidado en nuestro caminar al pie de nuestro marido, o nuestro esposo, o del hombre, ¿no? Porque es el varón. Tenemos que tener mucho cuidado para que ese rodeamiento que hagamos al varón sea en estima a nuestro Dios. En Jeremías 31:22 nos dice, porque el Señor ha creado algo nuevo en la tierra. La mujer rodeará al hombre. Mire qué privilegio que tenemos nosotros como mujeres. Así que hacer esa compañía, por ejemplo, como Aquila y Priscila. ¿Sí? Es un trabajo que se hace y tanto el hombre como la mujer en el ministerio. Y la mujer lo rodea, lo ayuda, mira, mientras el varón está en un asunto, la mujer está vigilando, está rodeando todo y está, como decir, velad y orad. ¿Sí? Es interesante todo esto. Y hermana, pues igualmente la parte que nosotros hablamos anteriormente sobre la jerarquía. Y ahí en 1 Corintios capítulo 11 nos dice a nosotros acerca de la mujer y su autoridad. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué.
Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Aquí vemos las jerarquías establecidas por el Señor, Dios, Cristo, el varón, la mujer. Y qué tan bonito, mis hermanos, porque nos habla de que la mujer es la gloria del varón. Y entonces igual el varón debe darle un cuidado a esa gloria. Así como nosotros le damos un cuidado a la gloria de Dios, así debemos de también tenerle un cuidado. Y que la mujer es la corona del varón. Por eso es una gloria. Y entonces igualmente el Señor habla de que la mujer debe tener una señal de autoridad sobre su cabeza. Y tiene que ver con el asunto de el orar y el profetizar en público. No nos olvidemos que el apóstol Pablo enseña, y por eso dice en el versículo 2, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. O sea que la iglesia de Corinto fue una iglesia que las instrucciones que el apóstol Pablo le dejó, ellos la hicieron, así como, por decirlo, en el versículo 17, el apóstol Pablo está hablando de la revelación que recibió de parte del Señor sobre la cena del Señor, y que la iglesia también debía de trabajar este aspecto y que no nos debíamos de olvidar. Y entonces el apóstol Pablo dice, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, esto lo debemos de hacer, asimismo como lo que el Señor nos muestra en los versículos primeros, que lo debemos de tener en cuenta. El apóstol Pablo dice, os alabo, Corintios. Damos gracias al Señor por esta palabra, y que nosotros como varones tengamos en cuenta que a las mujeres también el Señor las levanta y les ha dado preciosos ministerios. Conocemos muchas mujeres de Dios que tienen unos ministerios preciosos, y que por el hecho de tener ese ministerio no se levantan contra el varón, sino que reconocen, porque son mujeres espirituales, reconocen también al varón. Padre, te damos gracias, Rey. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos tu santo nombre, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias, Rey. Te bendecimos, Señor, y oramos por todas aquellas mujeres, Rey, que están escuchando esta palabra, Señor. Que seas tú fortaleciéndola, Señor, y dándoles el entendimiento de su ornato, Señor. De su ornato, que es un ornato espiritual, Señor. Y que este ornato de ellas, Señor, se manifieste en sus vidas, en sus ministerios, Señor, en su hogar, en los lugares que vayan, Señor, bendito Rey, Señor. Manifiesten esas mujeres virtuosas, Señor. Oh Rey, gracias te damos, Señor. Te damos gracias por la mujer, Señor, porque aún, Señor, sin la mujer no nacerían los varones, Rey Santo, Señor. Te bendecimos y te exaltamos, Señor. Gracias, Señor.
Y Padre Santo, Señor, que tanto el hombre como la mujer entiendan que para seguir a Cristo hay que empezar ese discipulado. Hay que empezar a despojarse, a negarse, a tomar la cruz y seguir al Señor. Hasta que lleguemos a esa unidad en el Espíritu con el Señor, no solamente un momentico, sino constantemente en ese nacimiento del Espíritu. Porque tú, Señor, nos dices que el que nace de nuevo puede ver el reino, pero el que nace de la palabra y del Espíritu puede entrar al reino. Señor, te damos gracias, Rey. Te bendecimos y te exaltamos, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús y por tu Santo Espíritu. Amén y amén.